Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Voy a dar a continuación algunos datos relacionados con mi persona, sobre la experiencia que tengo, tanto en dependencias públicas, privadas como docente. Yo egresé en 1999. A partir de ese año hasta 2009 aproximadamente, trabajé en varias dependencias públicas y privadas. Esa experiencia me dio mucho conocimiento, me ayudó a entender situaciones que como estudiante la verdad se me dificultaban. Muchas veces eh, temas que yo aprendí en la escuela no logré entenderlos hasta que apliqué, hasta que tuve la oportunidad de trabajar en alguna empresa, tanto de servicio como para elaborar productos, etcétera. Durante 14 años, a partir de 2010, estoy trabajando como docente en subsistema telebachillerato en Michoacán. Imparto todas las asignaturas, pero pues mi gusto por las matemáticas, por los números, digamos que me ha llamado más la atención, aunque también he tenido que desarrollar habilidades como la comprensión lectora, puesto que imparto todas las asignaturas, imparto asignaturas teóricas y también algunas que son como las matemáticas. Fui evaluador certificado del desempeño docente del extinto INEE. Nunca evalué a nadie, simplemente yo quise ser evaluado para ver si podía aprobar la evaluación que por fuerza tenía yo que presentar. Y sí, la presenté con matemáticas y la aprobé. También estoy certificado en Profordems. Tengo un diplomado en investigación educativa de la UNIVIM, de hecho son dos. Es el reconocimiento de la Universidad de Kansas por haber terminado un curso en línea de inglés. Y soy autor de la guía didáctica El Pensamiento Matemático 1, también del libro Reciclaje de la Solución, pero bueno, eso ya es otro tema. Para comenzar, ¿qué son las progresiones de aprendizaje de la nueva escuela mexicana? Eh, Creé bueno, parafraseé más bien, una, un concepto para lograr entender un poquito más acerca de qué son las progresiones de aprendizaje. Eh, hay una, Hay un concepto que me gustó y yo lo apliqué, lo adapté a mi forma de entender. Son aquellas que siguen una secuencia lógica en las que el aprendizaje se va construyendo de manera gradual, el cual se basa en lo aprendido con los anteriores, además de agregar nuevas capas de conocimiento o habilidad. Eso es lo ideal, que se logre el aprendizaje gradual y que el tema anterior al que sigue sirva como base para comprender el siguiente. Ahora bien, vamos al tema de desarrollo de las progresiones. ¿Cuáles son los documentos oficiales en los cuales me basé para desarrollar las progresiones de pensamiento matemático? Uno, son dos documentos. Uno de ellos se llama Pensamiento Matemático, que es lo que antes teníamos como, ¿cómo se llama? Como programa de estudio, como planes de planeación, y se lo llamaba de diferentes formas. Y el otro es uno que yo la verdad nunca había visto, pero que está adecuado a la forma de trabajar o la forma de diseñar o desarrollar los temas de la nueva escuela mexicana, que se llama progresiones, de hecho, progresiones de aprendizaje y pensamiento matemático. Esos son los dos documentos oficiales que yo logré encontrar, que me recomendaron para desarrollar. Bueno, de hecho, la idea de esta plática es para, para explicar la forma en que yo desarrollé mi guía, la cual ya está registrada en el autor. Yo soy autor y soy editor perdón, de esa guía didáctica. Eh, y esos son los dos documentos oficiales que yo pude encontrar. Entonces, yo quiero pensar que al momento de utilizar este material, pues yo no me iba a encontrar con alguna sorpresa
derivada del contenido de esos dos archivos. O sea, quiero pensar o quería pensar en su momento que lo que decía en uno se complementaba con el otro, o más bien lo que decía en uno decía el otro también, si estábamos hablando de metas, categorías, subcategorías y la progresión en sí. Pero bueno, en una diapositiva siguiente voy a explicar que no todo fue así. Desarrollo de progresiones, mismo tema. ¿Cómo logré identificar los temas que incluye cada progresión de PM1? Bueno, yo me di a la tarea de revisar las 15 progresiones, pero yo tuve ciertas dudas al momento de leer el texto que explica a lo que se refiere o los temas que se deben desarrollar en cada progresión. Aquí pongo un ejemplo nada más. Dice la progresión 1. Discute la importancia de la toma razonada de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales o ficticios y de problemáticas complejas que sean significativas para valorar la recolección de datos, su organización y la aleatoriedad. Se busca llevar al estudiantado a que aprecie el poder de la matemática y el pensamiento estadístico y probabilístico. En este punto no se espera que se resuelvan las problemáticas abordadas. Bueno, si se fijan, está resaltada la frase recolección de datos. Igual puede haber resaltado su organización y aleatoriedad, pero bueno, se refiere a lo mismo. Ahora bien, bueno, la información que viene en la parte de arriba es de uno de los archivos que les comenté y la información que viene abajo es de otro. Entonces, voy a leer ahora lo que dice en la parte de abajo. Discute la importancia de la toma razonada de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales o ficticios que sean significativos para las y los estudiantes y en los que se valore la recolección y organización de datos. Podría tomarse como que habla de lo mismo, ¿verdad? Incluso hay un archivo, eh, si no mal recuerdo, es de las progresiones, donde dan anotación de didácticas, que son como observaciones o tips que nos pueden servir para poder comprender un poco más a lo que se refiere la progresión. Por ejemplo, esta dice, es importante que en este punto vayamos introduciendo algunas ideas referentes a la variabilidad. ¿Sí? Si se fijan, ahí está resaltada también esa palabra. Bueno, coinciden los datos que contienen los documentos oficiales de PM1, como les había comentado. Yo me puse a revisar cada una de las progresiones y cada una tanto en el programa de estudios como en las progresiones de aprendizaje, las categorías, metas y subcategorías que vienen ahí incluidas. Por ejemplo, si se fijan en la columna donde dice progresiones de aprendizaje y subcategoría, en todas dice no especificada. Significa pues que no viene información al respecto, solamente viene en el programa de estudios y esa fue mi base en este caso para yo desarrollar cada una de las progresiones y tomar en cuenta la información en cuanto a categoría, meta y subcategoría de cada progresión. Pero hay algo más. Si se fijan en la última columna, dice coincidencia sí o no. Cuando yo tomé la decisión de decir si coincidió o no, bueno, por ejemplo, en la línea 13, en la progresión 4, dice programa de estudios, que el programa de estudios dice categoría de meta no especificada. Tampoco la subcategoría se especificó. Entonces, en la progresión de aprendizaje, en la categoría meta y subcategoría sí viene, pero solamente la categoría y la meta. Categoría C2 y meta M3. Por lo tanto, no hay coincidencia. Sin embargo, por ejemplo, en la progresión 1, 2 y 3, todo coincidió. Si se fijan en la coincidencia, en la última columna dice sí, 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 sí. Pero ya en las líneas amarillas y así todo el archivo, entonces así todo el archivo tiene líneas en blanco que son las que coinciden o líneas amarillas que son las que no coinciden. Entonces encontré un total de 39% de
diferencias. Para mí es un porcentaje alto porque es casi el 40%. Yo considero que por mucho debería haber 10%. Y yéndome así exageradamente. ¿Sale? ¿Cuáles son las ramas de las matemáticas que abordan las progresiones de PM1? Entonces, al momento yo de revisar todas las progresiones, me encuentro con la situación siguiente. Resulta que algunas progresiones corresponden a estadística y otras a probabilidad. Entonces, yo por ejemplo he impartido probabilidad estadística por varios años y se desarrollan eh, primero una y luego otra, por ejemplo el quinto y sexto semestre. Pero aquí las 15 progresiones eh, están revueltas pues para, para acabar pronto. Por ejemplo, tenemos progresión 1, incluso me di a la tarea de sacar palabras o frases relacionadas con el tema a desarrollar y principalmente para saber cuáles progresiones corresponden a estadística y cuál es la probabilidad. Entonces, en dado caso, por ejemplo, en la progresión 1 habla de recolección de datos, organización de datos, variabilidad e incertidumbre. Pero en la progresión 2 habla de incertidumbre, variabilidad, datos y frecuencia. Y la progresión 3 habla de equiprobabilidad, algo ya muy específico. De la probabilidad habla de repeticiones o frecuencia, luego habla de frecuencia también y habla de tendencia. Entonces, si se fijan, las progresiones que vienen con el color verde se refieren a estadística y las progresiones que tienen azul se refieren a probabilidad. Entonces, si nos vamos de una por una, progresión 1, estadística. Progresión 2, 3, 4 y 5, probabilidad. Progresión 6, 7, estadística. Progresión 8, probabilidad. Progresión 9, 10, 11, 12 y 13, estadística. Y por último, progresión 14 y 15, probabilidad. Entonces, desde aquí yo empecé a ver que el tema de las progresiones como tal no se iba a cumplir. Porque si por ejemplo hubieran puesto las primeras 7 u 8 progresiones de probabilidad y secuenciadas, sería más lógico trabajar así. Y después las últimas 7 u 8 que fueran de probabilidad o estadística, o sea, primero de una y luego de otra, pero secuenciadas. ¿Qué quiero decir con secuenciadas? Pues me refiero a que si vamos a hablar, por ejemplo, de estadística, tenemos que hablar primero de datos, recolección de datos, y luego tenemos que hablar una forma o buscar una forma de agrupar esos datos. Si no son muchos, por mi experiencia les puedo decir que no sean más de 50. Podemos trabajar con datos no agrupados hasta 50, es recomendable, 40 o 50 datos. Después de 50 ya es recomendable trabajarlo como tabla de frecuencias o con tablas de frecuencias. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Igual de probabilidad, en probabilidad también qué tipos de datos existen, después empezar a ver las teorías de la probabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo secuencial. Anteriormente a esta nueva escuela mexicana manejábamos lo que eran las secuencias didácticas. Para mí es más fácil trabajar con secuencias didácticas que de hecho la guía que tengo está desarrollada como secuencia didáctica o basada más bien en secuencias didácticas. ¿Vale? Bueno, pero vamos a continuar. ¿Cuáles son las progresiones que corresponden a probabilidad y cuáles a estadística? Ahora ya lo que sigue es un dilema para mí, pero que con base en mi experiencia pues me atreví a desarrollar una vez que tuve la oportunidad o que identifiqué cuáles progresiones correspondían a estadística, cuáles a probabilidad y después en qué orden tenían que estar. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Aquí dice
Estadística, progresión 1, progresión 6, progresión 11, progresión 13, progresión 7, progresión 9, progresión 10 y progresión 12. Ah, caray. ¿Y ese revoltijo por qué? Bueno, pues por la simple y sencilla razón que la secuencia lógica para trabajar datos en estadística debe llevar cierto orden. Por ejemplo, primero tenemos que recolectar los datos y organizarlos. Luego tenemos que seleccionar un problema, tenemos que recolectar información, etcétera, ¿sí? Luego tenemos las técnicas de muestreo. Hablamos de aleatoriedad, variabilidad muestral, estadística inferencial. Luego hablamos de describir problemas, medida de tendencia central y de dispersión. Luego hablamos de datos categóricos, datos cuantitativos, o sea, de número, gráficas. Luego hablamos de analizar variables, variables cuantitativas, correlación de variables, etcétera. Bueno, aquí ya es algo, una aplicación ya específica de la estadística, que es el coeficiente de Pearson. Luego la paradoja de Simpson y por último el diseño de experimentos, estudios observacionales. Si se fijan, los tres últimos ya son aplicaciones específicas de la estadística. Ahora vámonos con la probabilidad. Estamos con la progresión 2, progresión 3, progresión 4, progresión 5, progresión 6. Aquí ya tienen un orden más lógico secuencial. Progresión 14 y progresión 15. ¿Con qué empezamos en la progresión 2? Con incertidumbre, variabilidad, datos y frecuencia. Equiprobabilidad ya para la progresión 3. Progresión 4, técnicas de conteo, casos posibles y probables, etcétera. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el orden o viene un mejor orden en cuanto a las progresiones de probabilidad que a los de estadística. ¿Cuál es el orden que deberían tener las progresiones de PM1? Bueno, siguiendo con lo que platicamos anteriormente o en la progresión anterior, ahí está el orden. Progresión para estadística, progresión 1, 6, 11, 13, 7, 9, 10 y 12. Y para probabilidad 2, 3, 4, 5, 8, 14 y 15. ¿Sí? Con base a los temas que identifiqué en cada progresión, ese es el orden que yo le di incluso en la guía que yo desarrollé. Ejemplo de progresiones a desarrollar que son contiguas pero con temas diferentes. Por ejemplo, la progresión 1 y la progresión 2. La progresión 1 habla de recolección de datos, variabilidad, organización de datos e incertidumbre. Y la progresión 2 habla de incertidumbre, habla de variabilidad, de datos y de frecuencia. Se parecen mucho. Vamos a ver ahora lo que dice la progresión en sí, el texto. Para la 1 dice, discute la importancia de la toma razonada de decisiones tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales o ficticios que sean significativos para las y los estudiantes y en los que se valore la recolección y organización de datos. Ahí viene incluso la categoría de la meta. Para la progresión 2, dice, identifica la incertidumbre como consecuencia de la variabilidad y a través de la consulta de datos o simulaciones considera la frecuencia con la que un evento puede ocurrir con la finalidad de tener más información sobre la probabilidad, incluso ahí está la palabra, de que dicho evento suceda. Ahí está la categoría y la meta. Categoría 2, meta 1, categoría 2, meta 2. Ejemplo de progresiones estadísticas y los temas a desarrollar en cada una de ellas. Progresión 1, progresión 6. Entonces aquí ya estamos hablando de la secuencia que yo recomiendo llevar en cuanto a las progresiones de estadística. De la progresión 1 se brincó a la progresión 6. La progresión 1 habla de recolección y organización de datos, variabilidad e incertidumbre. Y la progresión 6 habla de seleccionar el problema, recolectar información, identificar variables y variabilidad. ¿Qué dice la progresión 1? Discute la importancia de la toma razonada de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales o ficticios que sean significativos para las y los estudiantes y en los que se valore la recolección y organización de datos. Pero la 6 que dice, selecciona una problemática de situación de interés con la finalidad de recolectar información y datos de fuentes confiables e identificar las variables relevantes para su estudio. Ejemplo de progresiones probabilísticas y los temas a desarrollar en cada una de ellas. Progresión 2, incertidumbre, variabilidad, datos y frecuencia. Progresión 3, equiprobabilidad, repeticiones, frecuencia y tendencia. Aquí sí están continuas.
Progresión 2 dice, identifica la incertidumbre como consecuencia de la variabilidad y a través de la consulta de datos o simulaciones, considera la frecuencia con la que un evento puede ocurrir con la finalidad de tener más información sobre la probabilidad de que dicho evento suceda. Y la progresión 3 dice, identifica la equiprobabilidad como una hipótesis que en caso de que se pueda asumir, facilita el estudio de la probabilidad y observa que cuando se incrementa el número de repeticiones de una simulación, la frecuencia del evento estudiado tiende a su probabilidad teórica. Ejemplo de progresiones estadísticas con temas relacionados y continuos. Aquí hay una situación curiosa. Por ejemplo, la progresión 13 habla de describir un problema de medida de tendencia central y de medida de dispersión. Y la progresión 7 habla de datos categóricos, datos cuantitativos, de gráficas y de tendencia estadística. Vamos a ver lo que dice la progresión. Describe un fenómeno problemático o situación de interés para el estudiantado utilizando las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y de dispersión, desviación estándar, varianza, rango, intercuartil, etc., adecuadas al contexto y valora qué tipo de conclusiones puede extraer a partir de dicha información. Pero también dice la progresión 7, analiza datos categóricos y cuantitativos de alguna problemática o situación de interés para el estudiantado a través de algunas de sus representaciones gráficas más sencillas, como las gráficas de barras, variables cuantitativas, o gráficos de puntos e histogramas, variables cuantitativas. Perdón, si se fijan, la progresión 7, perdón, la progresión 15 habla de aplicar fórmulas de tendencia central o medidas de tendencia central y de dispersión, y la progresión 7 habla de graficar. Si la pusiera yo como está en ese orden, primero tendría que graficar y luego tendría que calcular los valores de las medidas de tendencia central, como son la media, la moda y la mediana, y las de dispersión, que son las que yo utilizo, rango, varianza y desviación estándar. Entonces es ilógico que yo grafique algo que todavía no calculo, pero bueno, así están ordenadas, pero yo las acomodé de esa manera. Ejemplo de progresiones estadísticas con temas relacionados, pero no necesariamente continuos, lo que les comentaba. La progresión 9, la 10 y la 12 hablan de una aplicación específica de la estadística, como es el coeficiente de correlación, que es la relación que existe entre dos variables, la paradoja de Simpson, que tiene también que ver con eso, con la dispersión, y en los estudios observacionales ya es algo más específico que se utiliza, por ejemplo, para diseñar experimentos, ¿sí? Pero es algo ya más específico. Pero pues fue interesante cuando lo investigué porque me di cuenta de su aplicación y de su utilidad. Ejemplo de progresiones probabilísticas con temas relacionados pero no necesariamente continuos. Ahora hablando de la estadística, perdón, de la probabilidad, tenemos la progresión 5 que habla del teorema de Bayes, que tiene su aplicación muy específica. También habla del riesgo relativo. En la progresión 8 habla de la distribución normal, lo de la campana. La progresión 14 y la progresión 15, la prueba de hipótesis. ¿Sí? La prueba de hipótesis, así como el análisis de experimentos, son pruebas o son situaciones muy específicas que se aplican durante o cuando suceden ciertos eventos. Observaciones. Recomiendo incluir los siguientes temas de estadística en las progresiones de pensamiento matemático 1. Yo desarrollé también, junto con un compañero del subsistema donde yo trabajo, desarrollamos entre los dos una guía de estadística. Entonces me puse a analizar los temas que desarrollamos y los que vienen en PM1. Yo considero que hay temas que deberían tomarse en cuenta en un futuro para las progresiones de pensamiento matemático 1. Por ejemplo, los elementos estadísticos, caso de población, muestra y dato. O sea, hablar más específicamente acerca de esos temas. Descripción gráfica de un conjunto de datos, distribución de frecuencias y datos agrupados. Cuando se habla o cuando se calculan datos como tendencia central y dispersión, pero datos de más de 50, que tengan más de 50
la información pues que considere más de 50 datos, entonces se recomienda mejor que se utilice la distribución de frecuencias, pero eso ya sería, por ejemplo, trabajar con 80, 90, 100 datos, ¿sí? También yo considero que se debe tomar en cuenta como desarrollo de alguna progresión y de alguna progresión. Comportamiento de dos variables, tomar en cuenta la regresión lineal, que es otra aplicación de la estadística, y la Y cuadrada, que son aplicaciones que solamente se utilizan, por ejemplo, en empresas, en casos específicos, pero que igual pues sirve de conocimiento general para los alumnos. Ahora, en el caso de la probabilidad, ¿cuáles temas recomiendo que se tomen en cuenta o que se agreguen en cuanto a enfoques y elementos probabilísticos? Perdón, los conjuntos técnicos de conteo y eventos. En cuanto a la distribución de probabilidad, la distribución de Bernoulli y la binomial. Y en cuanto a los modelos probabilísticos, la distribución de Poisson, que son de las más utilizables. O digamos que podemos lograr entender o aplicar incluso en casos específicos. Es todo desde, ahora sí que de mi parte, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de checar cada una de las diapositivas, la información que estoy dando, y yo espero que les sirva para lograr entender un poquito más acerca de las progresiones de pensamiento matemático. Uno, pongo a mi disposición el libro que les comenté, la guía didáctica que desarrollé, y que pues tiene las 15 progresiones desarrolladas. Muchas gracias.